En la primera escena de Vikingos se nos muestra a Ragnar y a su hermano en lo que parece ser la parte final de una batalla entre vikingos. Cuando su bando sale vencedor, Ragnar tiene una visión donde cuervos merodean la cima de la montaña y un hombre con bastón y apariencia anciana se le muestra. Ragnar se frota los ojos, pues de primeras no cree en lo que está viendo. Pronto reconoce que está ante la presencia de Odín. Estos son los primeros 4 minutos de la serie y contienen todos los elementos que caracterizan al personaje de Ragnar Lodbrok: Odín, la guerra, muerte y el escepticismo. En los primeros episodios de la serie tenemos un Ragnar joven que es sumamente creyente en la mitología nórdica. De hecho, históricamente la civilización nórdica se caracterizaba por, como se nos muestra en la serie, seguir ciegamente las enseñanzas y las tradiciones religiosas adoptadas culturalmente. Estas creencias los llevan a cometer actos como la guerra y la conquista, dos tónicas de los vikingos. La primera temporada se centra en el crecimiento de Ragnar como rey de los vikingos y todo nace a partir de un cuestionamiento que hacen las navegaciones y que podría traer mejores resultados. Los vikingos, al menos la población en donde habitaba Ragnar, habituaban visitar al este, pero Ragnar, cansado de siempre saquear a las mismas poblaciones, propuso un viaje fuera de la ley en el que se viajaría hacia el oeste. Desde ese momento se nos muestra un personaje sumamente comprometido con el descubrimiento y la humildad ante la ignorancia. Por otro lado, el conde Haraldsson se burló de la idea de Ragnar creyendo que no había tierras que explorar del otro lado. Y más tarde en la serie, Ragnar vence al conde y convence a todo Kattegat de que hay un mundo inmenso por explorar y que aquello que conocen es solo una gota en un mar de desconocimiento. Toda la civilización vikinga poco a poco se va uniendo a Ragnar en sus búsquedas. Lo comienzan a ver como un líder, como alguien a quien seguir y un creyente de la razón. Pero hay un problema. Las creencias nórdicas parecen contradecir el espíritu aventurero de Ragnar. Los vikingos de algún modo creían que su vida estaba predestinada, que los dioses tenían planes para ellos y su religión no les permitía por completo tener una realización personal llena de libre albedrío. Y esto es sumamente curioso porque es precisamente Odín, el principal dios de la mitología nórdica, el que representaba el conocimiento sobre todo lo material y espiritual. Según la mitología, Odín visitó el pozo de Mimir, que contenía el conocimiento absoluto. Su guardián exigió un sacrificio a cambio de beber de sus aguas, por lo que Odín se arrancó un ojo y lo arrojó al pozo. A cambio, obtuvo una visión superior del pasado, presente y futuro. Pero quedó tuerto, simbolizando que la verdadera sabiduría siempre tiene un precio. En términos históricos, la existencia de Ragnar Lodbrok real es debatible. La realidad es que la civilización vikinga no se caracterizaba por documentar muy bien a sus propios personajes y las referencias a la existencia de un rey vikingo llamado Ragnar existen, pero son muchos años después de su muerte. Es decir, los registros son escasos y su existencia, según los historiadores, es al menos cuestionable. Sin embargo, en todos los textos donde se le menciona y de donde la serie se inspiró para escribir sus temporadas, se hace alusión a que es descendiente directo de Odín, un heredero legítimo del trono de los vikingos. ¿Y cuál es la conexión más importante entre Odín y Ragnar? Odín dejó un ojo a cambio de conocer la verdad, y Ragnar abandonó su religiosidad. Cuando Ragnar regresa de su excursión en Inglaterra, decide llevarse como botín a Athelstan para que sea su esclavo. Los demás vikingos se ríen de él, pues no ven cómo un monje podría ser más de utilidad que las riquezas obtenidas por el oro que encontraron. Pero solo Ragnar entiende que conocer y tener a su disposición a un hombre de otra cultura tiene más valor que todo el oro del mundo. En sus encuentros con Athelstan, Ragnar se da cuenta de que la civilización vikinga está muy retrasada respecto al resto de poblaciones que tienen muchos avances tecnológicos y culturales en sus ciudadanos. Esto genera en Ragnar una disonancia que el vikingo logra vencer rápidamente al darse cuenta de que las mismas creencias limitantes de la mitología nórdica son las que están estancando a su pueblo. Ahí, Ragnar poco a poco entiende que el cristianismo no es una limitante para sus creyentes, sino un motor que los lleva a tener mejores civilizaciones. Por ejemplo, los monjes no están esclavizados por el valor del oro, ya que su dios los ha enseñado que las riquezas mundanas están más allá de lo material. Incluso cuando son robados, se ve como prefieren proteger la Biblia y la palabra de Dios por encima de los tesoros. Ragnar envidia a estas civilizaciones y su forma de relacionarse entre ellos, y a lo largo de las 4 temporadas empieza a demostrar su falta de interés por la guerra y la muerte, y se enfoca más en el desarrollo de su pueblo. Con su reinado, Kattegat se vuelve la ciudad más importante de Noruega en términos comerciales. Además, expande la población vikinga a lo largo de toda Europa y deja de tener como principal objetivo la conquista y prioriza la prevalencia de los suyos. Esto evidentemente genera conflictos entre los vikingos. Loki es todo lo opuesto a Ragnar en términos ideológicos. Aunque cree en la exploración, la realidad es que es pragmático en sus creencias y no está de acuerdo en las exploraciones filosóficas que realiza el protagonista. Por otro lado,
lado, Rollo, el hermano de Ragnar, choca mucho por la envidia que le genera el poder de su hermano. Su lucha es más bien terrenal y él, al igual que Ragnar, está dispuesto a sacrificar su religiosidad a cambio de otras cosas. Ragnar a cambio de conocimiento, Rollo a cambio de poder. Rollo termina por traicionar a los vikingos a fin de convertirse en rey de Francia, y Loki traiciona a Ragnar acabando con Athelstan aun sabiendo que este era el mejor amigo del rey. Cuando este personaje muere, Ragnar entra en una profunda depresión y a partir de aquí se vuelve viejo, pierde poder e incluso ambición por el conocimiento. Pero esta depresión lo lleva a una última revelación, y esta se da cuando se enfrenta al rey Egbert por última vez. Un Ragnar viejo y sin apoyo intenta convencer a los vikingos de viajar de nuevo a Inglaterra a vengar a los vikingos que fueron traicionados por el rey de Inglaterra, pero nadie decide ayudarlo. Así que viaja con su hijo y decide un último plan para vengar a los suyos. Si no pudo convencer a la ciudad de unirse en vida, lo harán con su muerte. Ragnar es arrestado por las autoridades y entregado al rey Egbert. Estos dos tienen una última conversación. Aquí se nos muestra el profundo respeto que tienen ambos los personajes más importantes de sus civilizaciones, ambos corruptos con su propio pueblo, ambos dispuestos a cuestionar su religiosidad a cambio de más. Egbert es igual de ambicioso que Ragnar y por eso comparte su amor hacia Athelstan, pero también tenía codicia y ambición material por encima de todo, incluso negando a su dios a cambio de conseguir lo que quería. Estos personajes estaban por encima de cualquier humano en sus civilizaciones por la ambición que contenían en sus mentes. Pero retrocedamos un poco. Así como Odín, hubo más personajes que anteponían el conocimiento por encima de todo, incluso a costa de grandes sacrificios. Buda, por ejemplo, nació como príncipe, pero renació su vida de riquezas y poder para emprender un camino de privaciones extremas en busca de la iluminación, descubriendo que el verdadero conocimiento surge del desapego y la meditación. Sócrates, considerado el padre de la filosofía, desafió las creencias establecidas con su método de preguntas y razonamiento crítico, pero su búsqueda de la verdad lo llevó a ser condenado a muerte. Galileo Galilei, pionero de la ciencia moderna, desafió la visión geocéntrica impuesta por la Iglesia y al demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue juzgado por herejía y obligado a retractarse, pasando sus últimos años bajo arresto. Nietzsche, obsesionado con la idea de que la moral tradicional limitaba la evolución del pensamiento humano, exploró conceptos revolucionarios como el superhombre y la muerte de Dios. Pero su mente terminó colapsando en la locura, víctima de la intensidad de su propio pensamiento. Este último propuso el nihilismo, que es la idea de que los valores tradicionales, la moral y la religión han perdido su significado, dejando al ser humano sin una base objetiva para definir el bien y el mal. Nietzsche veía esto como el resultado inevitable de la muerte de Dios, el colapso de las creencias religiosas que durante siglos habían dado sentido a la existencia. Sin embargo, en lugar de verlo como una tragedia, lo consideraba una oportunidad para que el individuo creara sus propios valores y encontrara un propósito más allá de las imposiciones externas. Como verás, Ragnar comparte mucho de este nihilismo a lo largo de toda la serie, pero en ningún momento se demuestra como un ser ateo, porque no entiende el ateísmo, sino que duda en cuál de todas las deidades o creencias será la correcta, hasta que tiene la última conversación con el rey Egbert. If God or the gods don't exist, then nothing has meaning. Well, everything has meaning. En este diálogo, Ragnar es alguien que ha aceptado la ausencia de certezas y la falta de un propósito divino. Le dice a Egbert que los dioses son historias de los hombres que se cuentan para dar sentido a su existencia, reflejando la idea nietzscheana de que la moral y la religión son construcciones humanas. También deja claro que su muerte no la atormenta porque entiende que la vida no tiene un significado impuesto, sino el que cada persona le otorga. Ragnar abraza su destino sin miedo, sabiendo que su muerte será el motor de la venganza de sus hijos, lo que lo convierte en el arquitecto de su propia trascendencia. Una actitud cercana a la del superhombre de Nietzsche, quien definía su propio camino sin depender de una autoridad divina. Me, not you, not the gods, me. This was my idea. Egbert, por presión del pueblo, no puede dejar libre a Ragnar a pesar del respeto que le tiene, así que lo entrega con el rey Aela, con quien tenía cuentas pendientes. En su traslado tiene una última conversación con el vidente y lo reta diciéndole que sus dioses se equivocaron con él todo el tiempo, que su muerte ha sido provocada por sus acciones y no por el destino de los dioses ni las profecías del vidente. Finalmente le dice que ya no cree en la existencia de los dioses, que ha entendido cómo estos son un invento de los hombres para poder dar respuesta a todo aquello que se desconoce. Antes de su muerte, nos revela que morirá sin miedo porque Odín no recibirá con festín a aquellos que mueran con miedo, siendo esto una contradicción de su discurso anterior, ¿o no?
Si recordamos, Ragnar nos dice que los dioses fueron creados para dar respuesta a preguntas que tienen miedo de contestar, y que en ese momento haga referencia a Odín frente a los cristianos puede tener dos significados. El primero, que lo haya hecho para espantar a los cristianos, haciéndoles saber que sus hijos vengarían su muerte, o por otro lado, que Ragnar haya utilizado a los dioses exclusivamente para desprenderse del miedo a la muerte, del miedo a no seguir descubriendo cosas. Ragnar en la serie, igual que el personaje histórico, murió entre picaduras de serpientes, no sin antes advertir que los cerditos gruñirán cuando escuchen cómo el viejo jabalí fue asesinado. Momentos después, Odín se le presenta a sus hijos para avisarles de su muerte y que así se preparan para empezar la gran armada pagana, la conquista y guerra más sangrienta protagonizada por los vikingos. Para mí el mensaje de la serie es claro. El ateísmo o las dudas de Ragnar no son el principal descubrimiento del protagonista, sino solo una consecuencia en su búsqueda del conocimiento. Odín tuvo que entregar un ojo para entender la verdad que lo rodeaba. Ragnar tuvo que ceder su religiosidad, pero no significa que este camino fuese el correcto. De hecho, si así fuese, la serie no nos hubiera presentado a Odín mostrándose a los hijos de Ragnar para avisar de su muerte. Al final, Ragnar demuestra ser el verdadero heredero de Odín no por una conexión sanguínea, sino por su hambre y su búsqueda del conocimiento. La primera escena es legendaria porque nos muestra que Odín y Ragnar tienen una conexión real, pero es tanto el escepticismo del protagonista que se limpia los ojos creyendo solo ver una ilusión. Mientras que otros se habrían rendido ante la presencia de su dios más importante, Ragnar se muestra confundido. Nietzsche, en su búsqueda por la verdad, murió perdiendo todas sus capacidades cognitivas, en un estado irreconocible y en total demencia. Y Vikingos no es más que un recordatorio de que el conocimiento, así como el poder, traen consecuencias, y que éstas pueden ser fatales. Pero para aquellos que prevalecen la sabiduría sobre la vida misma, más que ser un castigo, parece ser un premio al esfuerzo.